Hola chicos, buenos días a todos. Hoy vamos a continuar trabajando en matemática con fracciones, ¿sí? En la clase de Zoom. Hace un ratito lo estuvimos trabajando juntos, pero les dejo esta actividad y les comparto la explicación para que todos puedan realizarla. Bien, vamos a analizar juntos un problema. La propuesta de hoy es comparar y ordenar fracciones, ¿sí? Nosotros, si tenemos que comparar dos números enteros, por ejemplo, el número 1, el número 5, el número 100, el número 20, sabemos ordenarlos perfectamente de menor a mayor porque miramos la cantidad de cifras. Pero ¿qué ocurre con las fracciones? Es fácil comparar fracciones, es fácil saber cuántas fracciones puedo hallar entre dos números, o cuál de estas fracciones es mayor o menor. Bien, vamos a pensar con un primer problema que es súper sencillo y juntos lo vamos a pensar. Dice, tres hermanas compraron un paquete de caramelos, Ana comió un tercio del paquete, Julia comió un quinto y Morena un sexto del paquete. ¿Cuál de las tres comió menos? ¿Cuál de las tres comió más? ¿Sí? Una de ellas comió un tercio, una de ellas comió un tercio, otra de ellas comió un quinto del mismo paquete. Siempre estamos hablando del mismo entero porque justamente para comparar fracciones tenemos que considerar siempre el mismo entero. Muy bien, entonces ambas nenas tienen el mismo paquete, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si un tercio es mayor, un quinto es menor o un sexto es menor de ese paquete? Porque están usando diferentes fracciones. Si a mí me dijeran que una comió un tercio, que la otra comió dos tercios, que la otra comió 5 tercios, sería sencillo porque el denominador de la fracción es el mismo. Pero en este caso el denominador es diferente. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para comparar fracciones? Bien, la seño va a incorporar acá un cuadrito, ¿sí? Para simular un paquete de caramelitos, ¿sí? Vamos a tomar así para poder hacer más sencilla la representación. Y ahora a este paquete de caramelos, sí, vamos a tomar primero a Ana. Ana comió un tercio del paquete, ¿sí? Entonces vamos a considerar primero a Ana y Ana comió un tercio. Entonces, vamos a marcar un tercio, un tercio en esta fracción. ¿Cómo podemos poner un tercio en esta fracción? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer. Si tenemos un entero completo y tenemos un tercio, justamente lo que tenemos que hacer es dividirlo en tres. Aproximadamente la señal lo va a dividir en tres para Ana. ¿Sí? Más o menos dividido en tres partes. Cada una de esas partes es la parte que comió Ana. O sea que Ana comió, supongamos, esta parte. Ahora vamos a representar lo que comió Julia. ¿Sí? Julia comió. Julia comió un quinto. ¿Sí? Julia comió un quinto. Por lo tanto, vamos a representar lo que comió Julia. Vamos a hacer un pequeño dibujito de lo que comió Julia, que dice que comió un quinto. O sea que lo que nosotros tenemos que mirar es el denominador, porque este mismo entero ahora va a estar dividido en 5 partes, ¿sí? O sea, tenemos que tomar, supongamos, una hasta acá, más o menos, dos, tendría que ser, esperen que... Bien, ahí completé el dibujito. Tendríamos a nuestro entero entonces dividido en 5 partes, la parte rosa. Lo que diríamos que esta nena solo se come esta parte, ¿sí? Porque es un quinto. Bien, una de ellas había tomado toda esta porción, hasta un tercio, y una de ellas tomó un quinto. Por lo tanto, vemos que a pesar de que el 5 es mayor, el quinto me indica que el entero está dividido en más partes. Y un sexto. Vamos a tomar la última parte, voy a borrar una de estas líneas. Para tener un sexto, si sabemos que este es un tercio, ¿un sexto cuál será? ¿Qué será de un tercio? Exactamente, un sexto de un tercio es la mitad. Por lo tanto, aproximadamente acá, no, ahí no, lo borramos, a la mitad de un
tercio, ¿sí? Es donde tendríamos un sexto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo que come esta nena, que sería acá a la mitad, sería una parte aún menor, ¿sí? Entonces, ¿quién comió más? Justamente quien comió más fue Ana, ¿sí? Quien comió menos fue Morena, porque Morena comió un sexto del paquete. Muy bien, entonces ahora, sí, más o menos que comprendimos esta actividad, podemos pasar, sí, que entender que para comprender fracciones, para comparar fracciones, lo que debemos hacer es ver en cuántas partes está dividida ese entero y pensar que siempre se trata del mismo entero. Vamos a ver este juego. Y si dos amigas jugaron a las cartas a un juego de fracciones, la que obtiene mayor número en cada ronda gana la partida. Rodea la carta ganadora en cada ronda. Tenemos estas dos amigas que juegan las cartas. Ronda 1, 5 séptimos, 7 quintos. ¿Cuál de estas dos fracciones es la mayor? O sea, ¿cuál de estas dos cartas resultó ganadora en la primera ronda? Bien, en la primera ronda, ¿sí? La fracción que resulta ganadora es la fracción mayor, ¿sí? Como en todas las rondas, la fracción mayor es la que, ¿sí? Resulta ganadora. Muy bien, ¿cuál de estas es la ganadora entonces? ¿5 séptimos o 7 quintos? Bien, dijimos, vamos a mirar el denominador de esta fracción para saber cuál de ellas tiene la mayor parte. Para tener en cuenta y poder compararlas, si una está dividida en séptimos, la otra está dividida en quintos. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Que la señora esto ya lo había explicado, que una de estas fracciones es más grande que el entero. Entonces, de un entero de 5 séptimos, yo lo divido en 7 y tomo 5 partes. De un entero de 7 quintos, yo lo divido en 5 y tomo 7 partes. Estas fracciones parecen iguales, quizás porque comparten el mismo número, los mismos números, pero no lo son. ¿Cuál de las dos fracciones es mayor? ¿Sí? ¿La de 5 séptimos o la de 7 quintos? La fracción mayor es aquella que supera al entero en este caso. ¿Qué ocurre si tenemos un entero dividido en 5 partes y tomamos 7 partes? ¿Cuál sería el entero de de una fracción dividida en quintos? El entero sería 5 quintos, o sea que 7 quintos es mayor a un entero. En este caso, la fracción es 7, ¿sí? Las partes son 7, necesitaría 7 para hacer un entero. Por lo tanto, la fracción mayor justamente es esta, ¿sí? Esta es la fracción mayor, la señalamos. Ahora, vemos otra fracción. Entre esta y esta, ¿cuál es la fracción mayor? ¿Sí? Bien, tenemos que pensar cuál de estas fracciones, ¿sí? Es la mayor. Muy bien, ¿lo pensamos? Entre 3 quintos y 3 séptimos. Volvemos a lo mismo. Esta fracción está dividida en 5 partes y tomo 3. Y esta fracción está dividida en 7 partes y tomo 3. ¿Cuál será mayor? Exacto, esta fracción tiene menos partes y de esas partes yo tomo 3, entonces tomo más de la mitad. Y de esta, que está dividida en 7 partes, tomo menos de la mitad porque solo tomo 3 partes de esas 7. Por lo tanto, sí, esta fracción es la mayor. Muy bien, continuamos. Tenemos una última fracción, ¿sí? Una última fracción. Muy bien. Vamos a hacerla acá, ¿sí? Elimino los gráficos porque si no se nos corren. Bien, entre 3 y 17 tercios. Muy bien, acá pensamos que la fracción está dividida en tercios, ¿sí? Un tercio, 2 tercios y 3 tercios necesito para un entero. O sea que con 3 tercios yo hago un entero, pero este es 17 tercios. Un entero serían 3 tercios.
sea, supera la cantidad, ¿sí? Entonces tomo más de un entero. Un entero son 3 tercios, 2 enteros son 6 tercios, 3 enteros son 9 tercios, 4 enteros son 12 tercios, 5 enteros son 5 enteros son, perdón, 15 tercios y 6 enteros serían 18 tercios porque 6 por 3 es 18. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la fracción mayor es esta. ¿Por qué? Porque esta fracción, ¿sí? Lo que me está indicando es que a esta fracción, ¿sí? Lo que tomo es una parte mayor, ¿sí? Una parte mayor, porque tomo más de un entero. ¿Se comprende? Esta fracción entonces es la mayor porque estoy tomando casi 6 enteros, 5 enteros y 2 tercios más. En cambio, en esta fracción solo tomo 3 enteros. ¿Sí? Por más que esta sea una fracción, no me dejo engañar por un número entero. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el punto 2 y vamos a trabajar con rectas numéricas. La recta numérica sí me permite ordenar números, ¿sí? Pero esos números, para estar ordenados, deben ser, ¿sí?, separados adecuadamente entre espacios o entre líneas. Muy bien, dice, en esta recta numérica hay una marca que representa al 0 y 3 marcas más que representan al número 1, al número 1 medio, al número 1 cuarto. Escriban de cada marca el bajo de cada marca el número que creen que representa. Es decir, ¿cuál de todas estas marcas me representa el 1, a 1 medio y a 1 cuarto? Recordemos que la separación, la seño esta cuadrícula abajo como para poder guiarnos, que la separación entre los números tiene, ¿sí?, cierta relación. No pongo en cualquier lado las líneas, sino que tiene que tener la misma distancia. Entonces, entre el 0 y el 1 después marco 1 cuarto y después marco 1 medio. ¿Dónde irá el número 1? Un entero completito. ¿Irá acá y después puedo hacer 1 medio? ¿O irá acá y después puedo hacer 1 medio? ¿Y dónde hago 1 cuarto? Muy bien, en la última, ¿sí?, es donde represento al número 1. Lo anoto en el cuadrito. Luego, de ese 1 entero, ¿cuál será 1 medio? Que es más fácil de reconocer. ¿A 1 cuarto? Muy bien, 1 medio está representada a la mitad de ese entero. Y 1 cuarto está representado, ¿sí?, justamente acá, ¿sí? Justamente ahí. ¿Se comprende? Porque es la mitad de 1 medio. Esta también es muy fácil. Vamos a trabajar con otra recta numérica. Tenemos que ubicar aproximadamente los números 1, 1 octavo y 3 cuartos. ¿Por qué nos dice aproximadamente? Porque esta vez no tenemos la ayuda de la cuadrícula ni una regla para medir. Entonces aproximadamente tenemos que ubicar los números. Antes de ubicar el 1, el 1 octavo o el 3 cuartos, tenemos que decidir cuál de estos números, si estos números, perdón, son mayores o menores que un cuarto. Esta recta se nos dan dos números, que esos números nos ayudan a entender la distancia. Entre 0 y 1 cuarto hay, ¿sí?, esta distancia. Para yo tener que marcar todos los cuartos, ¿qué tengo que considerar? 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Quiere decir que el entero completito está marcado, ¿sí?, al final de esta recta, porque de este entero, yo tengo 1 cuarto solamente señalado. ¿Dónde estarán ubicados 3 cuartos? 1 cuarto, 2 cuartos, aproximadamente 3 cuartos, antes de llegar al entero, ¿sí? ¿Y 1 octavo? ¿Qué es 1 octavo de 1 cuarto? Es el cuarto en 2 partes. Entonces la fracción iría acá. Vas a arrastrar cada cuadradito hasta el lugar que le corresponde. Excelente, muy bien. Y vamos a tener algo en cuenta. Para armar una recta numérica, ¿sí?, para armar este tipo de rectas es necesario tener ubicados al menos dos números. En este caso teníamos el 0 y 1 cuarto. Si, por ejemplo, se ubica el 0 y el 1,
¿sí? La distancia entre esas marcas debe ser la misma que entre las marcas del 1, el del 2, el 3 y el 4, etcétera. ¿Sí? Siempre la misma distancia entre números que guardan relación. Acá en un cuarto hicimos un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. ¿Sí? Siempre la misma distancia entre números que guardan relación. Entre 0 y 1, la próxima de 0 y 2 tendría que ser del mismo tramo que esta recta numérica que hicimos acá. ¿Se comprende? Muy bien, entonces. Dice, si quiere ubicar el número 1 entero, un medio, hay que hacer una marca justo en la mitad, entre el 1 y el 2. ¿Sí? O sea, yo ya hice 1 en mi recta, hago 2, entre el 1 y el 2 voy a ubicar 1 y medio. ¿Sí? Hay que hacer una marca justo en la mitad entre el 1 y el 2 porque este número representa 1 y medio. Si se ubican dos números en una misma recta numérica, es mayor la que está a la izquierda. O sea, ¿sí? La más cerca del cero. Bien, acá es menor, ¿eh? Es menor, ¿sí? Si se ubican dos números en una misma recta numérica, es menor el que está a la izquierda, o sea, más cerquita del cero. A medida que me acerco al cero, el número será menor. A medida que me alejo del cero, el número es mayor. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las fracciones que con los números naturales en este caso. Muy bien, pasamos entonces a hacer esta actividad y se ubica aproximadamente los 5 sextos y 5 medios en esta recta numérica. Antes de hacerlo, decidí cuál es más grande. Sí, sí, tengo 5 sextos y 5 medios. ¿Cuál será la fracción mayor? ¿Sí? ¿Cuál de las dos es mayor? ¿5 sextos o 5 medios? De estas dos fracciones, yo tengo que elegir cuál de estas dos es la fracción mayor. Y en este caso se me dieron tres números. Vamos a tomar como recién el cuadrito y arrastrarlo hasta el lugar. Primero, vamos a decir, ¿es mayor 5 sextos o es mayor 5 medios? ¿Cuál tiene el denominador? ¿Sí? Este denominador me indica que está dividido en 6 partes, este denominador me indica que está dividido en 2 partes. Ahora, yo de estas 6 partes tomo 5 y de estas 2 partes tomo 5. Por lo tanto, ¿cuál de las dos fracciones es mayor? 5 sextos supera el entero porque perdón, 5 medios porque con 2 medios yo hago un entero. Con otros 2 medios sería un segundo entero, 4 medios, 2 enteros, 6 medios, 3 enteros. En este caso, 5 sextos es menor a un entero. Por lo tanto, la fracción mayor es 5 medios y la menor es 5 sextos, ¿sí? Entonces, dijimos que la fracción menor debe estar ubicada más cerquita del cero. Hasta acá tenemos un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. 5 sextos y 6 sextos, perdón. Entonces, aproximadamente acá, fíjense que conservamos la misma distancia entre 0 y un sexto que entre 5 sextos y 1, porque es lo que le falta para llegar hasta el lugar. ¿Se entiende? Para llegar hasta la entera, la unidad. Y ahora tenemos que ubicar 5 medios. Tenemos que pensar, ¿sí? Que acá tenemos un entero y que 5 medios dijimos que eran 2 enteros y un medio más, correcto, porque con 6 medios ya hago 3 enteros. Entonces, hasta acá, ¿sí? Sería un entero. Si quiero hacer 2 enteros, tengo que tomar aproximadamente la misma distancia y hasta acá serían 2 enteros. Por lo tanto, 5 medios, ¿sí? Supera a 2 enteros y yo lo tendría que buscar, ¿sí? Vamos a verlo con un gráfico. Vamos a utilizar unas flechitas. Vamos a poner de acá a acá es un entero. ¿Se comprende? De acá a acá es un entero. Por lo tanto, ¿sí? Si yo repito esa fracción, de acá a acá aproximadamente son 2 enteros. ¿Sí? En esta misma distancia tengo que ubicar 3 enteros. Por lo tanto, la fracción sí estaría más cerquita de acá porque sería la mitad. ¿Sí? ¿Cuál sería la mitad? ¿Sí? Si tendríamos que ubicar la mitad de este entero,
lo estaríamos ubicando aproximadamente acá, ¿verdad? Entonces, esa misma distancia es la que debería haber en esta otra partecita, ¿sí o sí? Para poder ubicar, ahí está, 5 medios. Entonces, un poquito más acá, ¿sí? Podemos utilizar, ¿sí? Algún papelito para tomar las medidas, ¿sí? De alguna manera poder ir midiendo estas cantidades. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a pasar ahora a este. En este cuadrito tenemos que anotar dentro de cada cuadrito, ¿sí? ¿Qué representa esta recta numérica? Representa con esta marquita el 0 y 3 marcas más que representan algunos de estos números. 1, 3 cuartos, 3 medios, 13 sextos y 2. Nosotros tenemos que ubicar, ¿sí? Escribir acá debajo de cada marquita el número que creemos que corresponde, ¿sí? A cada una de estas marquitas. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Algunos de estos números representan esta marquita. Muy bien. Bien, entonces tenemos que ubicar estos numeritos y tenemos que pensar. Nosotros tenemos, ¿sí? Diferentes números. Ahora vamos a ver cuál de estos números es menor o mayor a 1 para poder compararlos, ¿sí? Tenemos el número 3 cuartos, que es menor a 1, el número 3 medios, que es mayor a 1, porque 2 medios es 1, 3 medios es la mitad, o sea que sería 2 y medio, ¿verdad? Y 13 sextos, ¿sí? Es mayor también al número 2. ¿Por qué? Porque con 12 sextos hago 2, ¿sí? Porque 6 y 6 son 12. Con 12 sextos hago 2 enteros, o sea que sería mayor a 2. Muy bien, ¿cómo podríamos hacer para ubicarlo? ¿Sí? Nosotros tenemos esta distancia es menor a esta distancia, ¿sí? Y tenemos otra separación en el medio. Muy bien, podríamos pensarlo del siguiente modo. Si yo tengo 3 medios, que es menor a un entero, sí, perdón, que es mayor a un entero, ¿dónde lo podría ubicar? A ver, pensemos. De acá a acá hay uno, de acá a acá, si lo pensamos así, hay una distancia, entonces de acá a acá habrá otra distancia, ¿sí? Más o menos similar. Lo vemos con una imagen. Bien. Ponemos acá, por ejemplo, ¿sí? De esta marca, que es el 0, hasta esta hay una distancia, ¿sí? No hay ningún otro número acá, ¿sí? Necesitamos saber cuánto tiene este entero, entonces, para poder después hacer la fracción. Hasta acá serían 2 enteros, ¿sí? Entonces acá podríamos llegar a poner un entero, ¿verdad? ¿Por qué un entero? Porque los otros números, ¿sí? Los números que son, vamos a bajar un poquitito, así lo podemos ver. Un cuarto. Eh, vamos a, ahí está, si podemos ver la diferencia. Un entero, 3 cuartos, un entero, 3 cuartos, 3 medios y 13 sextos. Ahora tenemos que ver, ¿sí? Ya que superamos el entero, sí que decimos que acá estamos superando el entero porque no había ninguna fracción menor a un entero, ¿sí? Por lo tanto, si poníamos el 1 acá, esta no podría ser 3 cuartos porque tendríamos que haber dividido en 4 partes. 1, 2 y 3. ¿Sí? Sería un tercio. Si lo dividimos en 4 sería 1, 2, 3 y 4. Tampoco representaría un cuarto, que es la única menor a un entero. Por lo tanto, en esta representación el número 1 vendría a ser el mayor. Si tomamos otra unidad como esta, llegaríamos acá al número 2. Por lo tanto, entre el 1 y el 2 tenemos otra representación. ¿Qué pasa si tomamos esta parte? Si nosotros tomamos esta parte y esta parte, podríamos considerar que estamos tomando la mitad. Por lo tanto, si yo ya tomé 1 y medio más, ¿cuál sería la fracción que representa un entero y medio más? Sería un medio, 2 medios, 3 medios.
Por lo tanto, esta fracción representaría 3 medios. Ahora me queda una más, ¿sí? Ya sabemos que 3/4 no puede ser porque es menor, que 2 debería ser acá, y la fracción que me queda es 13/16. Pero vamos a analizar 13/16. Vamos a analizar por qué 13/16 es la fracción que le correspondería. 13/16 es la fracción que me corresponde. ¿Por qué? ¿Sí? Yo voy a considerar 16 partes y de esas 16 partes tomo 2 partes. Supera a los 2 enteros, ¿sí? Perdón, 13/6 era. Supera a los 2 enteros porque con 2 enteros tengo 12. 6 y 6 son 12. Y supera a los 2 enteros. Quiere decir que si acá yo tuviera 2 enteros, 13/6 supera un sexto más a los enteros. O sea que de este es un sexto yo tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 sextos completitos y un sexto más hacen 13 sextos. Es decir, que cada parte la divido en 6, ¿sí? Cada una de estas partes debería estar dividida en 6 para que yo pueda considerar que esto es un sexto más, pasándome en los enteros. Bueno, espero que haya quedado clara el tema de hoy y nos encontramos en una próxima actividad. Completen y envíen sus actividades por el modo. Les dejo un beso enorme.